antiguos de la Escritura. El libro de Job, con estas escenas, que fue lo único que me vino a la mente cuando quise hacer la primera diapositiva introductoria de este libro. Acá Job, un hombre acaudalado, un hombre rico, un hombre dentro de su pueblo, bien ponderado, recibiendo noticias, como todos sabemos, después siendo de alguna manera, entre comillas, consoladores molestos, amigos que vinieron con una buena intención, ¿verdad que sí? Con muy buenas intenciones, pero después de repente tal pareciera que no, quizás eran asuntos culturales, que era de esa manera transmitida la preocupación, no sé, solamente podemos decir lo que está en la Escritura plasmado. Un Job siendo herido por una enfermedad de la piel, visible ante todos, y que lo expuso ante su comunidad. Y acá en esta esquina, en el extremo inferior derecho, puse el texto que más me gusta de todo el libro de Job, ¿verdad que sí? Para ser honesta, para ser sincera con ustedes, el libro de Job es un reto para todos los creyentes, un reto, un examen que todos quisiéramos aprobar siempre que nos toque tener que enfrentarnos a él. Este texto en el capítulo 42, versículo 10 dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Por lo tanto, vamos a entrar dentro de un estudio sumamente interesante como es el libro de Job. Me gustó muchísimo toda la investigación que tuve que hacer porque me refrescó cosas que ya sabía y me reafirmó otras que estaban un poco tan valientes en mi vida. Siempre la palabra debe provocar un reto, debe inspirarnos a ser mejores, hermano, y a tener nuevos impulsos pasionales hacia Dios para poder seguir caminando con Él y seguir transmitiéndole verdades a los demás acerca de nuestro buen Dios. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias en este momento. Ahora, Señor, estamos adentrándonos en una escritura muy profunda. Ayúdanos a desentrañar sus verdades. Ayúdanos a aprender de las mismas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener la entereza, el valor, el coraje para cuando nos hallemos, como decía el apóstol Santiago, atravesando por diversas pruebas, las cuales son comunes, normales, forman parte de nuestra travesía, de nuestro peregrinaje. Cuando nos hallemos atravesando por ellas, sepamos, Señor, guardar las formas, sepamos, Señor, guardar nuestro corazón, nuestro afecto, nuestras convicciones, pesen mucho más que nuestras emociones. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los estudiantes. Sean llenados, sean cubiertos, Dios, con tu gracia, con tu espíritu, cada necesidad, cada inquietud, cada situación, Señor, cada debilidad sea allí sostenida, eliminada, fortalecida por tu Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre de Jesús, dándote muchas gracias por este nuevo encuentro, Señor, y privilegio de servirte. Amén. Lo llamó el poema más grande de los tiempos antiguos y modernos. Carlyle escribió: no se ha escrito, creo yo, ni dentro de la Biblia ni fuera de ella. Esa es la opinión de un escritor secular. Algo de igual mérito literario.
Renan lo consideró como el libro hebraico por excelencia. Y el profesor Rowley observó que generalmente se le considera como una máxima obra literaria del Antiguo Testamento y una de las más grandes de las religiones mundiales. Rowley. Se encuentra la influencia del libro de Job en muchas obras, entre las cuales se notan las siguientes: las de Dante, la Divina Comedia, Milton, El Paraíso Perdido, Goethe, Fausto, Hernández Martín Fierro, Melville, Moby Dick, Frost, A Masculine Reason, Shaw, Black Girl and Search of God, MacLeish, J.B. y otras. Muchas obras seculares donde se aprecia los rasgos de las anécdotas y las historias y las vivencias de Job. Y la lucha del libro, como nosotros también como cristianos la captamos, ¿verdad? Trágicamente, para ellos, no todos entienden y no aceptan sus enseñanzas religiosas. Por lo tanto, han leído, han declarado que es un libro excelente, pero lamentablemente han hecho oídos sordos y se han tapado los ojos para no ver que el libro es grande porque tiene un sentido doble, merece una alta evaluación literaria, pero aún más es así de grande por causa de que es inspirado divinamente, por causa de que fue Dios quien dictó el libro. El escritor lo hace con un orden poético extraordinario, de eventos extraordinarios, con vuelos poéticos extraordinarios, porque fue guiado a su mano por el Espíritu Santo de Dios. Y la profundidad del libro de Job no reside en su prosa, en su poesía, reside en la profundidad de las verdades espirituales, lo entrañable de la relación que tiene Dios con sus criaturas, con sus hijos. Por lo tanto, amados hermanos, es lamentable que haya personas que, aunque reconocen que es un libro extraordinario, no le sacan, no reconocen el provecho más importante, que es el provecho espiritual. Por lo tanto, es vana toda aquella observación que se haga sin tener en cuenta o sacando a Dios del escenario. La narrativa. La primera parte del libro de Job, después vamos a verlo más adelante, se escribe en prosa, pero después toma un vuelo poético extraordinario y emplea juegos de palabras usando metáforas, símiles e ironía. También magistralmente hace referencia a una literatura antigua que no está al alcance nuestro. Trata de temas universales y pertinentes con los cuales todas las personas de todas las épocas luchan. Los temas del libro son múltiples y serán enfocados con el análisis textual, el sufrimiento, la teodicea, que es una vindicación de la santidad y la justicia de Dios frente a la maldad y el dolor existentes, la muerte, la vida después de la muerte, la ausencia de Dios, la justificación por fe, el arrepentimiento, lo que provoca la presencia de Dios en nuestra vida. Recordemos que el último pasaje, cuando Dios cuestiona a Job, Dios le hace dos cuestionamientos y en el primero él no pudo hablar porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, quedamos totalmente omitidos ante su grandeza, hermano. Es bello este libro. Este libro es extraordinario realmente y vale la pena estudiarlo.
la justificación por fe y otros. Deja bien trabajada una estructura dramática y hábilmente logra alcanzar un nivel sobresaliente de grandeza literaria. Pero además muestra los diferentes matices de la naturaleza humana, los diferentes matices de las emociones según los estados de ánimo de un ser humano. Es impresionante cuánta riqueza podemos obtener del libro de Job. Y proviene de una cultura extraña. La época de Job era muy diferente de la actual en cuanto al estilo de vida, su punto de vista y su visión del mundo. Por eso les decía con anterioridad que puede ser que haya sido grotesco el proceder en algunas ocasiones de los amigos de Job, pero puede ser que haya sido cultural el procedimiento, la manera de conducirse. Sus antecedentes son hebraicos, no griegos. El hebreo pensaba en términos concretos y no abstractos, o generales como los griegos. Por eso el libro es concreto, tiene un lenguaje literal a la hora de hablar de los asuntos de la cotidianidad, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de las pérdidas. Está escrito en poesía, dicho estilo literario, y es más complejo que la prosa. Además, la poesía de Job contiene expresiones idiomáticas que presentan dificultades. De hecho, hay palabras que aparecen en el libro de Job que no aparecen en ningún otro lugar de la Biblia hebrea. Por lo tanto, no hay manera de comparar sus significados o ubicarlas en un contexto. Pero bueno, como nosotros no vamos a hacer una investigación tan profunda, esto solamente se lo estoy diciendo como una nota. Algunos vocablos del libro solo podrán ser interpretados en su contexto. El contexto ayudará a esclarecer ciertos términos que se utilizan. A pesar de la ausencia de referencias históricas específicas en el libro, se ubica Job en una época patriarcal. Es probable que haya vivido antes de Moisés, porque no se menciona ni la ley ni los rituales. Vemos a un Job ofreciendo sacrificios en favor de sus hijos por si acaso hubiesen pecado. Hay escritores que dicen que bueno, que era evidente la maldad de los hijos de Job. La Biblia no da detalles acerca de eso. La Biblia lo que dice es que Job ofrecía sacrificios diariamente por sus hijos, por si habían pecado, por si habían hecho lo malo delante de Dios, pero no da detalles. Cuando nosotros leemos comentarios, hermanos, haciendo estudios a cualquier nivel o de cualquier manera, tenemos que tener cuidado, lo he estado diciendo y reiterándolo, porque en la interpretación bíblica hay una tentación muy grande y es de pasar de la especulación a lo concreto, a lo absoluto. Todo lo especulativo es aquello que puede ser, pero que la Biblia no aclara. Por lo tanto, no es que no se ha mencionado, no es que esté vedado en cuanto a la mención por nosotros, pero tampoco podemos ser absolutos en cuanto a las declaraciones que hacemos, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ser absolutos en declarar las verdades que queremos enseñar a los demás. Es probable, el probable autor del libro es Moisés, según muchos investigadores afirman. No dice quién específicamente lo escribió, pero hay muchos investigadores, la generalidad de los investigadores, hay algunos que dicen otra cosa, pero la generalidad de ellos coinciden en que es Moisés. El autor no se conoce, pero muchos han sugerido que podría tratarse de Moisés. Otros dicen que son otros autores, pero bueno, no se conoce a ciencia cierta, pero
se sugiere por la investigación que algunos eruditos han hecho, que es Moisés. Y el epílogo. La vida de Job, porque antes de entrar en este tipo de materia de enseñanzas sobresalientes, es muy importante tener un poquito más de información acerca de este hombre bendecido por Dios, temeroso de Dios. Desde el primer inicio se prepara al lector para entender de qué se va a estar hablando, de qué se va a estar tratando. Una de las primeras preguntas que se hace la persona que tiene en su mano el libro de Job es: ¿será Dios justo? ¿Por qué sufrió un hombre recto? De hecho, una de las preguntas que puede ponerse sobre todo lo ver así, acostada totalmente, si la pusiéramos sobre el libro de Job acostada, abarca todo el libro: el sufrimiento de los justos, o por qué sufren los justos, ¿verdad? Pero Job tenía una vida ejemplar. Job había sido bendecido en doble sentido, tenía una familia ideal, 7 hijos y 3 hijas, era dueño de grandes posesiones de ganado. Para los orientales, una descendencia mayor de varones era mucho más estimada, tenían el futuro garantizado, ¿verdad? El futuro, la extensión de la familia. Y los 7 hijos indicaban un número ideal perfecto. Las 3 hijas eran testimonio del favor completo del Señor. En total tenían 10 hijos, una familia completa en todo sentido. Sus posesiones de ganado. Antes de hablar lo de las enseñanzas generales, tenemos que analizar un poco. Vamos a ver, las posesiones de ganado eran notables. Para estos se encuentran múltiples números. Las ovejas tenían valor por su carne y su lana, los camellos servían para transportación, los bueyes se utilizaban casi exclusivamente para cultivar el campo, los asnos eran animales de carga local. Casi todos los antiguos se dedicaban a la ganadería porque daba muchos dividendos y por todas las utilidades que tenían estos dividendos. Y Job era un hombre evidentemente rico, con muchas posesiones. Era el más grande de los orientales en cuanto a sus posesiones, su personalidad, su posición y su calidad divina. Entonces, Job era un hombre que lo tenía todo, porque con fidelidad temía a Dios. Era un hombre que estaba completo en muchas cosas porque él temía a Dios, y por causa de ese temor vinieron toda una serie de beneficios a su vida. Aunque sabemos, amados hermanos, que porque lo hemos estudiado en otras asignaturas y porque nos lo han enseñado en nuestras iglesias y demás, que la prosperidad material no siempre es evidencia de una vida espiritual próspera, de una buena relación con Dios. Muchas veces la prosperidad material, cuando no viene de una fuente de una buena relación con Dios, es para que no tenga excusa nadie delante de Dios y para tener mucho más elementos de juicio a la hora de juzgarnos en cuanto a qué hicimos con lo que el Señor nos dio. Por lo tanto,
tengamos cuidado. Pero en el caso de Job es así. Job era un hombre extremadamente poderoso, muy poderoso, un hombre devoto. Cada hijo de Job tenía su casa y todos mantenían un estilo real de vida. La familia era bien unida, celebraban. La frase en su día es imprecisa. Algunos opinan que los 7 hijos tomaban turnos y tenían una fiesta cada día de la semana. Los otros sugieren que se elegía un día tomando turnos cada uno. En cuanto a Job, se preocupaba por sus hijos y los festines, y al terminar los llamaba y los santificaba a todos, para que no se olvidaran de Dios. Como cautivo y jefe de familia servía también como sacerdote, y ofrecía holocaustos conforme al nombre de todos. Hacía que los hijos asistieran y participaran en ellos, y esto lo solía hacer constantemente. Volvemos otra vez a lo que dijimos en la clase anterior, que una de las fuentes de sabiduría de los judíos, de estos escritos de sapiencia, era la familia. Este hombre era un hombre preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Muchas veces nos preocupamos solamente por lo que tienen o no tienen materialmente, pero cómo están delante de Dios, qué están aprendiendo de parte de Dios, realmente están absorbiendo la fe que nosotros estamos tratando de transmitirles, cómo debo orar por mis hijos, qué tengo que hacer. Y esto lo hacía este hombre diariamente. Un hombre devoto, un hombre entregado, un hombre con compromiso con su Dios, un hombre con una vida piadosa, que lo demuestra este tipo de detalles. No solamente que tenía cosas, sino que él sabía. Job sabía de dónde venía su prosperidad. Job sabía de dónde venía su estándar de vida. Job era consciente de que si Dios no estaba sobre todo lo que él tenía, pues todo se disolvía. Y esto es una enseñanza. Entrando al libro ya tenemos esta primera enseñanza súper importante. No se puede hablar del cuidado de la familia sin mencionar el ejemplo de Job, como ofrecía sacrificios por aquellos sus hijos, por si acaso habían pecado después de los banquetes y fiestas que hacían. Dice: los sacrificios expiatorios no eran simplemente ritos o actividades superficiales, al contrario, significaban algo mucho más profundo. Para un israelita un sacrificio, los antiguos hacían sacrificios. ¿Se acuerdan a Abraham? Abraham los hacía porque Dios se los ordenó. Pero los antiguos tenían en los sacrificios, en este tipo de rituales, más que la vida religiosa externa de sus hijos. Job se preocupaba por lo que pensaran de Dios en sus corazones, por si acaso le fallaron a Dios. Se preocupaba y ofrecía sacrificio a Dios. El verbo maldecir, usado en el versículo 5 del primer capítulo, también significa bendecir. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se lo emplea como un eufemismo para decir lo contrario. Se determina el contexto de la traducción según sea apropiado. Aunque Job se preocupaba por sus hijos, aparentemente no sentía nada malo en su propia vida. No sentía la necesidad de ofrecer holocaustos por sí mismo. No sentía una necesidad de arrepentirse, ni tampoco una necesidad personal de la misericordia divina. El texto es claro en esto. No la pedía. No obstante, el autor dejó bien claro y demostrada la rectitud moral del patriarca, ¿verdad? La rectitud moral de este hombre. Muy importante, su rectitud moral y sus aspectos hacia dónde estaban enfocados. Dice la palabra que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová. La primera escena celestial que vemos, Satanás delante de Dios.
¿Cuál fue el propósito de esta presentación? Jehová estaba sentado sobre su trono y algunos de sus ministros, los hijos de Elohim, por medio de los cuales gobernaba, vinieron para recibir sus órdenes o mandatos. ¿Qué les parece? Entre ellos también vino el Satanás, el adversario. ¿Qué les parece, hermano? También vino Satanás, el adversario. De repente, de la escena de Job con sus hijos, con la preocupación espiritual que tenía, pasa a una escena celestial. Y acá empezamos a ver las enseñanzas sobresalientes del libro. La fe inadecuada. Los amigos de Job eran teístas. Creían que Dios era personal, omnipotente y omnisciente. ¿Por qué decimos que creían? Porque las declaraciones nos muestran que era de esta manera. Cuando usted termine esta asignatura, usted debiera leerse el libro completo, porque todo no lo podemos analizar en esta sola presentación. Sin embargo, se presenta una mezcla de verdad y de errores. En el debate, ambos, Job y sus amigos, postularon una salvación por medio de obras o una rectitud moral, la cual era más bien un credo ortodoxo. En este tiempo se atribuía, por lo que nos habla el contexto del libro, aquella condición por la cual tuvo que pasar Job a un deterioro espiritual, pero de eso hablaremos más adelante. La justificación por medio de la fe. Después de la intervención de Jehová, Job se dio cuenta de su error. El hombre no puede justificarse ante Dios, sino que se halla la salvación y la paz mediante la gracia de Dios por medio del arrepentimiento y la fe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En esto, el libro de Job es la contraparte en el Antiguo Testamento de la carta de Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento. Parece que el fin principal del libro es enseñar cómo se salva o cómo se justifica el hombre. La Biblia es extraordinaria, no tiene incongruencias, se conecta todo entre todo, libros con libros, pasajes con pasajes, verdades y principios con verdades y principios. Se engrana la palabra de Dios. Es preciosa la palabra de Dios para aquellos que la estudian y la analizan. Es preciosa la palabra de Dios. Satanás no es omnipotente, ¿verdad que no? No es omnipotente, no puede hacer nada sin tener el permiso de Jehová. Satanás no entiende y menosprecia la naturaleza de una persona, no entiende y menosprecia la naturaleza de una persona recta. Satanás no tiene el poder suficiente para derrotar la fe en Dios. Él no tiene poder para hacer a que una persona rinda su vida cristiana, se aparte del evangelio. No tiene el poder Satanás para hacer eso. Eso es una decisión personal. Decisión personal. Al contrario, sin entender la razón de la aflicción, la fe puede derrotar a Satanás. La falta de caridad es propia de Satanás. La falta de amor, la falta de afecto es propia de la insensibilidad. Por lo tanto, amados hermanos, allá se presenta Satanás delante de Dios. Y en este momento, en esta primera escena en el cielo, porque hay otras, Satanás como adversario aparece en Job con un nombre propio. La presencia del artículo definido indica la función de éste. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece en los cielos como uno de los hijos de Elohim.
que se opone al hombre, que es adversario de él. ¿Por qué es adversario del hombre? Porque el hombre tiene salvación, porque el hombre, si se arrepiente a causa de la fe en Jesucristo, tiene vida eterna. Tiene una ciudad no hecha de manos, sino celestial. Tiene una morada que fue a preparar nuestro buen Dios para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero Satanás tiene una horrenda expectación de juicio. Mientras más él pueda atraer junto con su derrota, más él va a sentirse complacido, amados hermanos. Por lo tanto, podemos decir caída y también castigo eterno vayan con él muchos que crean a sus engaños, que se aparten de Dios, que busquen el camino no recto, porque él está interesado, porque no quiere irse solo. Mientras más adeptos y seguidores tenga, mejor. Pero la palabra de Dios dice, lamentablemente, aquí aparece delante de Dios, pero ya en el Nuevo Testamento, no solamente este personaje, el Señor lo reprenda, estaba interesado en destruir a los hombres, sino que en el Nuevo Testamento se menciona a Satanás como aquel que está no solamente opuesto a los hombres, sino también un enemigo de Dios. Así se le categoriza en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, amados hermanos, llega este personaje delante de Dios y en el texto dice, Dios es el superior y le indica a Satanás, el adversario, que le dé su informe a pesar de no tener una misión específica. ¿De dónde vienes?, le pregunta a Dios. Por supuesto, Dios es omnisciente, Dios lo sabe, estaba esperando que le dijera. Satanás respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Se acuerdan ese pasaje, verdad? Era un juego de palabras usado por un espía, obrando por sí mismo, buscando a alguien para acusar ante Dios. Desesperado por buscar a alguien para acusar. Desesperado por buscar a alguien a quien Dios descalificara. Porque él es un descalificado, el Señor le reprende. El papel de Satanás como adversario era probar la justicia de aquel hombre, del cual sarcásticamente había dudado. Dios le pregunta a Satanás acerca de Job, confirmando el juicio pronunciado sobre este en el primer versículo. ¿Se acuerdan, verdad? Además agrega dos características más. Dios dice que era un siervo de Jehová y no había otro como él en la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¡Uy, Dios mío, qué declaración tan poderosa! Tan poderosa. Al llamar a Job mi siervo, se le incluyó en una de las clases más reservadas de los virtuosos del Antiguo Testamento. En las clases más de la élite espiritual del Antiguo Testamento. A ese nivel llegó Job. Así fue llamado Moisés, Caleb, David, Zorobabel y los otros profetas. ¿Qué les parece, hermano? Dios lo clasificó y lo tituló con una insignia que imaginariamente la podemos ver en el pecho de Job, mi siervo. ¿Has visto a Job? No tengo otro como él. Ese es otro pasaje que me gusta mucho del libro de Job. ¿Ves? Claro, por supuesto, yo sé que a usted como a mí, porque quizás usted dice, no, es la profesora la única que le gusta. No, hermano, a usted también le gustan las cosas buenas. Sarcásticamente, el adversario no objetó a la rectitud de Job. Lo que hizo fue negar que la piedad de éste fuera auténtica. No tenía nada que decir Satanás en contra de Job. Como dice el Nuevo Testamento, si alguno dice algo de ti mintiendo, entonces ni te preocupes por eso. Pero que nadie haya tacha ni falta en ti. Y si alguien va a hablar de ti, que sea mintiendo. Mintiendo. Amén. Entonces, Job no pudo objetar ante la rectitud de Satanás, disculpen hermano, no pudo objetar, me emociono con este tema,
No pudo objetar ante la rectitud de Job. Lo que hizo fue negar que la piedad de éste fuera auténtica, como les dije antes. Era una piedad interesada. La maldad, la impiedad, como toda serpiente. Y le dijo a Dios, sí, pero toca lo que tienes para que tú veas lo que hace. ¿Acaso te teme de balde? ¿Acaso te teme de balde? Hermano, qué triste es que este tipo de actitudes haya en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado de no sentir ira y resentimiento por el bien de nuestros hermanos. Porque es que como un espíritu de maldad que susurra al oído de los santos. Reprendamos todo eso en el nombre de Jesús. Y que nuestros pensamientos estén sujetos a la obediencia a Cristo Jesús en todo momento. Dijo que su rectitud no era genuina porque servía a Dios por las recompensas que recibía. ¿Tú sabes por qué Job te teme? Por todo lo que tú le has dado. El Señor lo reprenda. Job te teme por todo lo que tú le has dado. Desacomódalo para que tú veas cómo Él no te va a temer más, cómo te va a negar, cómo va a blasfemar de ti, cómo va a tirar la toalla y va a dejar el evangelio, el liderazgo, lo va a dejar todo. ¿Sobre la base de qué están sus afectos hacia Dios, hermano? A mí me hace mucho reflexionar el libro de Job. Su escritura, sus verdades, tan simples escritas, pero tan profundas a nivel experiencial. Satanás acusó, no solamente que se atrevió a decirle eso a Dios, sino que acusó a Dios de haber protegido a Job. La palabra que se utiliza es que has hecho vallado, suk en hebreo. Has hecho un vallado, has hecho un muro de protección sobre él, alrededor de él, de su familia, de lo que tiene. Tú mismo lo has cercado y protegido a él, a su hogar y a lo tuyo. ¡Qué soberbia y qué orgullo! El propósito básico del libro entero gira alrededor de la pregunta clásica hecha por Satanás. Si la adoración a Dios no es por bienes materiales, ¿cuál es su propósito? El libro tratará tal pregunta. Sin duda, la piedad que depende de la prosperidad no es genuina. Entonces, la armonía entre la bondad divina y el bienestar de Job será interrumpida para demostrar que la rectitud del héroe era por amor a Dios y no por lo material. En esto, el sufrimiento será un escalón para tratar el tema fundamental. ¿Qué les parece, hermano? Para tratar el tema fundamental. Por tanto, después de todos estos escenarios, todas estas situaciones con los hijos de Job, con las cosas que Job hacía, con lo que Job tenía, con el bienestar de Job, Satanás entra al trono de Dios, tienen este diálogo, le hace estas declaraciones a Dios, no puede hallar tacha, como tampoco se halló tacha cuando querían condenar a Daniel, tampoco se halló tacha cuando querían condenar a José. Tampoco pudo prosperar la murmuración en contra de Moisés porque no había por dónde. No habían fisuras de carácter y en la relación con Dios de aquellos siervos con su Dios. Amén. No las habían. No las habían. El propósito del libro entero gira alrededor de eso. Como Job declara, Jehová Dios y Jehová quitó. Pero aún así, Señor, yo te considero que eres bendito. Aún así, Señor, yo considero que tú eres suficiente para mí. Oh, Señor, qué fuerte tales declaraciones, hermano. Nos tomen, nos sorprendan las pruebas, bien espiritualmente. En muchas ocasiones a los creyentes les sorprenden las aflicciones y las pruebas de vacaciones espirituales. Un mes que no oran, tiempo que no se conectan,
a Zoom ni a ningún otro canal para poder recibir alimentación espiritual de su pastor, de su líder, de su reunión regional de pastores. Tenemos que alimentarnos y fortalecernos para cuando llegue el tiempo malo, entonces poder estar firmes, hermanos. Poder estar firmes en Dios. No claudicar, no quitar nuestra mano del arado. Preferiríamos antes que fuese cortada nuestra muñeca antes de nosotros quitar la mano del arado. No hay en la Biblia ninguna palabra que indique al creyente retroceso. El autor a los hebreos, en medio del desánimo de aquella comunidad a la que le estaba escribiendo, le dijo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Para preservación del alma. Qué declaración tan impactante la de Job, hermano. Jehová Dios, Jehová quitó. Y yo sigo declarándolo como que Él es bendito, como que Él es santo. Espíritu Santo sería la oración nuestra ahora. Ayúdanos a podernos mantener de una sola pieza, a no ser cristianos de emociones, de brincos, solamente, de canciones, de palabras, sino con un corazón arrodillado delante de Dios continuamente, hermano. Un corazón arrodillado delante de Dios. El Redentor es otro tema importante dentro del libro de Job. Paulatinamente Job llegó a la convicción de que tenía un mediador celestial. Los pasos fueron los siguientes: el deseo de ser perdonado, el deseo de tener un árbitro, el deseo de ser resucitado para defenderse, el deseo de tener un testigo celestial y finalmente la confianza en el Redentor viviente. Yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo si fuese necesario. Todos estos aspectos se los dejo con sus respectivos pasajes o versículos para que después usted pueda nutrirse de ellos.